Hola, aquí seguimos. El testimonio del Espíritu, Primera de Juan 5, desde el 6 hasta el 12. Amén. En esta segunda parte vamos a entrar, aquí ya entramos en la segunda parte. En la primera parte, el testimonio del Espíritu, conocimos quién es el Padre, amén, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Ya en la parte que le corresponde al testimonio del Espíritu, al Padre, ya hemos conocido quién es el Padre, porque Jesús se dio a conocer, amén. Jesús lo dijo. Vamos a continuar aquí en esta segunda parte, ya esta sería la segunda parte, amén. Déjame tomar una pequeña nota. Esta sería la segunda parte, amén. El verbo, porque tres son los que dan el testimonio del Espíritu, amén. Porque Primera de Juan, amén. Capítulo 5, versículos desde el 6 hasta el 12, amén. Hasta el 12 no, un momento. Sí, correcto, hasta el 12. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Por qué son uno? Amén. Ya hemos conocido en la primera parte quién es el Padre. Amén. ¿Quién es el Padre? Ahora vamos a conocer el Verbo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya sabemos quién es el Padre, ahora vamos por el Verbo. Vamos a conocer quién es el Verbo, qué es el Verbo. Y para ello vámonos a Primera de Juan. Amén. Primera de Juan. Primera de Juan no, Evangelio de Juan, amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. El Verbo, amén. Estas escrituras corresponden al Verbo hecho carne. ¿Quién es el Verbo? Amén. El Verbo hecho carne. ¿Qué significa que se hizo carne? Carne significa que se hizo hombre. Amén. En el principio era el Verbo, amén. En el principio lo que había era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, amén. Y el Verbo era con Dios, amén. Y el Verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo? El Verbo es Dios, amén. Porque dice las Escrituras en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. El Verbo es Dios mismo, la carne, amén. El Verbo se hizo carne, el cuerpo, amén. Este Verbo, Dios, la acción, porque es la acción, amén, el movimiento, se hizo carne, se hizo hombre. ¿Y quién era el Verbo? Dios. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Dios, amén. Dios es el Verbo, porque en esta parte estamos conociendo qué es el Verbo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo es Dios. Pero lo que hicimos la primera parte, ya sabemos quién es el Padre. Amén. El Padre es Dios mismo. Entonces, cuando dice el Verbo es Dios, es el mismo Padre. No es que sean varios, es una sola persona. Amén. Vamos a continuar. Génesis, vámonos a conociendo al Verbo. Vámonos a Génesis 1, el principio de la creación. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. El 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde se movía? Amén. En el principio creó Dios. ¿Quién lo creó? El Verbo. Amén. La acción. Amén. Creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz, sobre las superficies de las aguas. Amén. El Espíritu en movimiento, el Verbo, Dios mismo. Amén. Vamos a continuar. Conociendo al Verbo, ahora vámonos a Primera de Juan, versículos 2 y 3. Evangelio de Juan, perdón, me confundo con Primera de Juan, es Evangelio de Juan, amén. Evangelio de Juan, conociendo al Verbo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estamos conociendo al Verbo,
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Amén. El 2 y el 3, estas escrituras corresponden corresponden el verbo hecho carne. Amén. El 2 y el 3. Este era el principio con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién? ¿Quién? El Verbo, Dios el Padre. Amén. Vamos a continuar. Génesis, volvamos a Génesis. A la creación, el capítulo 1. Volvamos a Génesis, la creación, capítulo 1. Versículo desde el 3 hasta el 5. Amén. La creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día y las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Aquí vemos como el verbo estaba en movimiento. Amén. Aquí vemos como el verbo que es Dios, que es el Padre, que no es que sean 4, que no es que sean 3, estaba en movimiento, estaba en acción. Amén. El verbo hecho carne. Dios se hizo hombre para venir a esta tierra, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde habitaba Dios? En Jesús, en el cuerpo que se hizo para venir a esta tierra. Amén. Como hijo. Vamos a continuar ahora. Vámonos nuevamente Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Amén. Estas escrituras corresponden nuevamente el verbo hecho carne. Amén. 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Amén. ¿Qué significa que fue hecho carne? Que se hizo hombre. El verbo. ¿Pero quién es el verbo? Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre. ¿Y quién es el Padre? Es espíritu. Dios es espíritu. Amén. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito del Padre? Como del único del Padre, del Espíritu. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. De la palabra. Amén. Y de la verdad. Amén. Porque Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Amén. Entonces, ¿quién es el verbo? Aquí por las escrituras hemos podido, estudiando las escrituras, hemos podido ver cómo el verbo es Dios mismo. Amén. Dios es el verbo. ¿Pero quién es Dios? Dios es el Espíritu. ¿Pero quién es el Espíritu? Amén. Es el Padre. Amén. Y nos dice el Señor en Jesús y la mujer samaritana que Dios es Espíritu. Entonces, ¿por qué 3 son el testimonio del Espíritu? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya hemos conocido por las Escrituras que el Padre estaba en Jesús, que el Padre mismo era Jesús, que es Dios mismo. Amén. Que no es que sean 2 ni 3, es Dios mismo, solo que vino en condición de hombre a esta tierra. Amén. Y el Verbo, ¿quién es el Verbo? El Verbo hemos conocido que en el principio, amén. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo es Dios mismo. Amén. El verbo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El verbo es Dios mismo. Amén. Dios es el mismo verbo y Dios es el mismo Jesús. Estaba en Jesús. Amén. ¿En condición de qué? De hombre. Amén. Como nosotros, se hizo un cuerpo y vino a esta tierra en condición de hombre. Dios, el verbo, se hizo un hombre. Amén. Entonces, ya esta sería la segunda parte, el testimonio del Espíritu. Amén. Desglosando las escrituras. ¿Quién es el Padre? En la primera parte. Amén. El testimonio del Espíritu. ¿Quién es el Verbo? Es la misma persona. El Verbo es el Padre es el Verbo, es Dios. Amén. Ahora vamos a venir con la tercera parte de este estudio. Amén. La tercera parte de este estudio, aquí volvemos con el Espíritu Santo. Amén. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. ¿Por qué son uno? Ahora volvemos con la tercera parte, el Espíritu Santo. Amén. Venga, hasta ahora.